gloria a Dios, y una vez más aquí con ustedes el pastor Raúl Vidal, y estamos emocionados para continuar con lo que son las lecciones sobre lo que es el tema de guerra espiritual, y solamente repasando los últimos 4 semanas lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Primera semana miramos lo que es el plan de estudio, la segunda semana miramos lo que es la guerra y la guerra contra la carne, ¿verdad? Cada uno de nosotros batallamos con nuestra propia carne, nuestra personalidad, nuestra mente, ¿verdad? Y la tercera semana miramos lo que es la guerra y el mundo, ¿verdad? Y es algo que constantemente lo está jalando a nosotros para que nosotros no podamos seguir adelante, ¿verdad? El mundo constantemente está intentando traerlos una vez más atrás, ¿verdad? Pero también sabemos que tenemos la guerra y el enemigo, y eso es lo que miramos la semana pasada, lo que es la guerra y el enemigo. Y ahora queremos tocar lo que es el tema sobre lo que son las armas espirituales, amén. Como dije, estamos en nuestra quinta semana. Una vez más, me llamo Pastor Raúl Vidal, doctor en teología y el presidente de Crown Bible Academy o Academia Bíblica Corona. Y en este día pues vamos a estar hablando sobre las armas espirituales. Amén. Antes que empecemos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros mientras estudiamos juntos. Amén. En línea. Padre, te damos gracias, Señor, por cada estudiante que se encuentra ahora en día, Señor, en línea estudiando, Padre, lo que es estudios bíblicos, Padre, donde podemos aprender a cómo vencer y cómo desarrollarnos en mejores creyentes, personas, Padre, que no solamente estamos estancados, pero personas que constantemente estamos avanzando en tu reino, Señor. Y sabemos, Padre, que tú tienes grandes planes para cada uno de los estudiantes. Oro, Señor Padre, una protección divina sobre cada uno de ellos, Padre, en este día, Jehová. Y te damos la gracia, la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen amén. Miremos nuestra quinta lección, ¿verdad? Lo que es sobre la guerra espiritual. Y puse como título ahí armas espirituales. Asegúrense que baje lo que son las notas para que usted pueda seguir a la lección, ¿verdad? Y como introducción, estaba pensando sobre las armas espirituales, ¿verdad? Y sabemos que la guerra espiritual no es un juego y no es algo de diversión, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros podemos pensar en un tiempo donde posiblemente nos jugábamos con las cosas ocultas, ¿verdad? Pensando en mi vida, yo me acuerdo varias veces que yo en mi niñez o juventud que jugaba, hay veces con las cosas ocultas, ¿verdad? Hay veces las adicciones son cosas ocultas, también el alcoholismo lo lleva a cosa oculta, o hay veces solamente un interés, ¿verdad? Me recuerdo una de las primeras veces que agarré, ¿cómo se llama?, agua y lo puse en un espejo y empezaba a repetir algo hasta que algo me resaltó, ¿verdad? Y ahora, como cristianos, necesitamos entender que sí hay un ambiente espiritual, ¿verdad? Hay un ambiente donde ángeles están moviéndose, protegiendo, batallando, pero están batallando contra lo que es lo oculto, lo oscuro, los demonios, ¿verdad? Satanás mismo, y sí hay un ambiente que se mueve espiritual. Eso es algo muy importante saber, entender que sí hay. Amén, pero también necesitamos saber que no es un juego, amén. Entonces empiezo esta introducción solamente si usted en un tiempo ha batallado en una área espiritual, posiblemente siendo ahorcado por un demonio o a lo mejor tormentado por algo. Necesitamos entender que tenemos armas espirituales que son en Dios, ¿verdad? Y Satanás y los demonios que dominan son seres reales, con personalidades torcidas, corazones malvados y intenciones malignas. Entonces sabemos que lo oculto, lo oscuro, lo negro, lo demoníaco,
Sabemos que Satanás está atrás de todo eso y cada demonio tiene su personalidad torcida, corazones malvadas, ¿verdad? Intenciones malas y son poderes más que los humanos. Y es otra cosa que es muy importante entender, que estos seres espirituales tienen diferentes tipos de fuerzas, tienen diferentes tipos de manipulaciones, ¿verdad? Entonces muchos cristianos han sido atacados, ¿verdad? Espiritualmente, emocionalmente, físicamente, porque no han sabido enfrentar como es debido, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que nosotros como creyentes tenemos armas y tenemos cómo pelear estos ataques o estas manipulaciones que a veces vienen a nuestras vidas. Que van a venir ataques, hermanos, van a venir ataques. Y mientras nosotros estemos avanzando, hermanos, siempre va a haber ataques espirituales, malignos, ataques o intenciones malas, ¿verdad? Que a veces se oculta en diferentes maneras. Al prepararse para la guerra espiritual, hay un aspecto que debemos tener en cuenta con mucho cuidado, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso primero. Si tiene su Biblia, vaya conmigo a Marcos capítulo 16, amén. Marcos capítulo 16, versículo 17, que me lleva a mi primer punto, ¿verdad? Consideremos estos aspectos en la guerra espiritual. Primero es las armas espirituales específicas para la guerra espiritual. Amén. Leamos a Marcos capítulo 16, versículo 17, y miramos que Jesús, hablando aquí con los discípulos, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Me quiero enfocar en esa parte donde dice: en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Y aquí en la letra A miramos que el poderoso nombre de Jesús, es nuestro primer punto, el poderoso nombre de Jesús como la arma espiritual, ¿verdad? Ahí miramos en Marcos 16, 17, que en mi nombre, Jesús está hablando, echarán fuera demonios, amén. Vamos a estar hablando de las armas espirituales, ¿verdad? Vamos a irlos en la segunda parte de esta lección a lo que es Efesios, pero primero quiero darles algunas otras armas espirituales, ¿verdad? No solamente mirando lo que es Efesios capítulo 6, pero aquí miramos en Marcos 16, 17, y en muchos pasajes bíblicos enseña la importancia del nombre de Jesús, ¿verdad? Y Marcos aquí nos dice que en el nombre de Jesús echaremos fuera los demonios, amén. Es muy importante la estabilidad de un creyente, un cristiano, ¿verdad? Y miramos aquí que estamos mirando que Jesús habla con sus discípulos. Miramos aquí lo que es una estabilidad en estas personas, en estos hombres, ¿verdad? Porque hay veces podemos ser atacados y posiblemente ser incluso oprimidos. Hay veces, yo he conocido cristianos, hay veces oprimidos por demonios, personas que vienen a veces a la iglesia, pero todavía están debajo de una opresión. Es porque muchas veces no son creyentes fuertes, ¿verdad? Aquí a las personas que Cristo está hablando, Jesús está hablando con sus 12 discípulos, ¿verdad? Con las personas que lo seguían por 3 años y medio, y al final de su ministerio le estaba diciendo de que, mira, ustedes van a hacer cosas más grandes, y en mi nombre, ya que estoy muerto, en mi nombre, porque la muerte de Cristo trae lo que es un dominio sobre toda la muerte, toda enfermedad, ¿verdad? Cuando Él murió en la cruz, trae lo que es un dominio sobre todo eso. La sangre de Jesús trae un poder, ¿verdad? Entonces dice, en mi nombre, por lo que yo hice en la cruz,
echáramos fuera demonios. Y como creyentes, como cristianos, amén, como discípulos de Cristo, es muy importante saber que hay un poder que se carga el nombre de Cristo Jesús. Incluso miramos a Juan, que cita en Juan capítulo 14, cita esto Jesús diciendo: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y hay veces tomamos eso como podemos pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús y lo hace. No, pero cuando estamos caminando correctamente con Jesús, cuando estamos caminando, amén, atrás de Jesús, entonces lo que nosotros pedimos, porque lo que nosotros pedimos está en la voluntad de Dios, Él dice, Jesús, que lo va a hacer. Amén. Quiero que vaya también conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 9, y vamos a leer otras. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 9, amén, dice la palabra de Dios de esta manera: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, es muy importante entender, hermanos, que cuando estamos caminando en Cristo, cuando Cristo vive en nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, estamos viviendo a la voluntad de Dios, hay una autoridad que vive en nuestras vidas a través de Cristo, ¿verdad? Punto número 1, cuando Jesús nos invita a usar su nombre, los transfiere su autoridad divina. Amén. Ahí la palabra es autoridad divina. Es muy importante entender, hermanos, que cuando Jesús los invita, amén, a usar su nombre, Él los da lo que es su autoridad divina. En el nombre de Jesús, hermano, muchas cosas pueden suceder. Vamos a continuar en el próximo punto. Allí miramos, nadie tiene la autoridad de Jesús a menos que Él sea realmente su Señor. ¿Ok? Ahí va la palabra Señor. Nadie tiene la autoridad de Jesús a menos que Él sea realmente su Señor. Entonces, hay básicamente como dos partes que cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo aceptamos como Salvador, ¿verdad? Él lo rescata de donde nosotros estábamos. Posiblemente estábamos en un ambiente mal, posiblemente estábamos batallando con una adicción, problemas financieros, posiblemente problemas en nuestro matrimonio. Exactamente, usted sabe dónde Dios lo sacó. Pero cuando Él lo rescata, Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Pero también necesitamos entender o permitir que Él reine en nuestro corazón y que Él sea nuestro Señor. Y cuando un creyente realmente permite que Cristo Jesús sea su Señor, entonces tenemos la autoridad delegada de Jesús. En el juicio muchos dirán, mire, y como dice la palabra en Mateo capítulo 7, 22 y 23, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Jesús le respondió, nunca os conocí. Entonces, hay una delicadez o hay una línea fina, ¿verdad?, de caminar realmente con el Señor. Y es una de las cosas que yo oro y espero que todo estudiante de Corona, cada estudiante que está tomando clases, que no solamente tome clases para engrandecer su conocimiento, o no solamente para recibir un certificado, un diploma, ¿verdad? Pero que verdaderamente seamos discípulos de Cristo, amén, que caminemos con Cristo y que busquemos todos los días más y más la voluntad de Dios, amén. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando estamos caminando con Jesús, cuando estamos permitiendo que Jesús sea el Señor de nuestra vida, hermanos, entonces vamos a tener una relación divina con Dios. Y cuando tenemos esa relación, hermano, tenemos una autoridad, amén, que Él nos da. Autoridad. Pero si solo lo usamos conforme, y ahí va
su voluntad. Amén. Su voluntad. Y eso es clave, hermanos, que estemos en la voluntad de Dios. Cristo no es un genie, ¿verdad? Que solamente le pedimos 3 deseos, hermano. No. Si estamos caminando en la voluntad de Dios, entonces, si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, entonces hay una autoridad delegada sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a continuar ahí en la letra B. La sangre de Jesús, es la segunda parte, la sangre de Jesús como arma espiritual. La sangre de Jesús como arma espiritual. Ya miramos lo que es el nombre de Jesús, pero ahora la sangre de Jesús. Hay una canción que me gusta, que hemos cantado anteriormente, ¿verdad? Que la sangre de Jesús tiene poder. Amén. La sangre de Jesús tiene poder. Y miramos en la Biblia, en el último libro de la Biblia, escrito por Juan el Amado, a lo que es Apocalipsis capítulo 12, los enseña las distintas maneras de la guerra espiritual. Miramos en la guerra espiritual que el ángel Miguel y sus ángeles estaban luchando contra el dragón y los demonios. Y Miguel gana por medio, dice ahí en el capítulo 12, versículo 21, por medio de la sangre del Cordero. Amén. Miramos que aún Miguel, siendo el ángel de guerra, ¿verdad? El ángel que conquista, ¿verdad? Miramos que él gana, pero ¿cómo gana? Por medio de la sangre del Cordero. Amén. Hay poder en la sangre del Cordero. Punto número 1, cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, desbarató para siempre el poder de Satanás. Amén. Cristo, cuando él murió en la cruz, venció la muerte y todo el poder que tenía Satanás. En la cruz, Jesús, despojándose a los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente. Colosenses capítulo 2, versículo 15, ¿verdad? Miramos que cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, desbarató para siempre, hermanos, el poder de Satanás. Entonces, cuando miramos eso y cuando leemos la Biblia, nos hace entender que esta pelea, esta batalla ya está ganada en Jesús. Entonces, el poder que nosotros tenemos es en Jesús. Cuando estamos en Jesús, cuando estamos en la voluntad de Dios, entonces hay un poder. Amén. Número 2, lo que más odia a Satanás es que le recuerden de la sangre de Jesús. La cruz es una vergüenza para él. Cada alma salvada por la sangre de Jesús es una vergüenza más. Y por es donde está la lucha constantemente. Nosotros somos odiados por Satanás. Somos odiados por Satanás. Y preparando esta clase, hermanos, preparando lo que es esta enseñanza, la semana pasada, me recuerdo que de repente, y esto me pasa frecuentemente cuando estoy en lo que es la guerra espiritual, y me recuerdo la semana pasada que estaba yo dormido, creo que era como las 3 de la mañana, cuando de repente siento que se me va el aire, siento que tengo una mano que me está ahorcando, siento una presión, ¿verdad? Satánica, demoníaca. Y me recuerdo que sentía que pasaban como 1 o 2 minutos que estaba yo en consciente, tratando de decir la sangre de Cristo, el nombre del Señor Jesús. Amén. Y sentí que duré un poco hasta cuando solté el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo que me cubra, ¿verdad? Y de repente esa opresión, ¿verdad? Maligna se va, ¿verdad? Y a través de los años, hermanos, yo me recuerdo incluso una vez que estábamos como misioneros en México, obtenimos lo que es una casa
Y en esa casa, pues era una casa preciosa que íbamos a utilizar para la misión, pero estaba a la orilla del mar. Iba a ser un lugar de entrenamiento para personas que estaban estudiando la Biblia. De todo México iban a venir, ¿verdad? Esa era la visión. Y me recuerdo que estábamos ahí, agarramos las llaves y otros dos misioneros juntamente con mi persona, nos quedamos ahí para empezar a trabajar y preparar el lugar, cuando de repente me recuerdo que sentimos una opresión fuerte en la casa, ¿verdad? Y los tres de nosotros, ¿verdad? Empezamos a pelear espiritualmente y al fin cuando nos fuimos a dormir, de repente somos levantados y los otros tres durmiendo, oímos esta opresión, miramos esta opresión que estaba sobre la casa y empezamos a declarar lo que es la sangre de Jesús, amén. Como miramos aquí en el punto número 3, la sangre de Jesús no debe detenerse como una especie, una fórmula mágica, amén. Esto no es algo que solamente lo hacemos cuando viene el mal, amén, solamente cuando necesitamos la protección, pero es algo que constantemente debemos de aplicar o practicar o creer o pedir en nuestras vidas, ¿verdad? Pero sí debemos de considerarla como una arma de la guerra espiritual muy poderosa, amén. Vamos a letra C, vamos a poner ahí el ayuno como arma espiritual. El ayuno como arma espiritual. Y algunas formas de guerra espiritual requieren el ayuno como un requisito para obtener la victoria, ¿verdad? Miramos en Mateo capítulo 17, versículo 21, vamos a leer, y cuando Jesús le explica a sus discípulos que por qué no habían podido expulsar el demonio del niño, qué interesante, y les dijo, pero este género no sale sin oración y ayuno, amén, oración y ayuno. Y muchas de las veces va a tomar de un sacrificio personal, ¿verdad? De nosotros como discípulos, ¿verdad? Estos discípulos estaban ya moviéndose en la autoridad de Jesús, ya habían podido expulsar algunos demonios o algunas opresiones de personas, pero en este caso, interesantemente dice que un niño tenía un demonio, ¿verdad? Y este niño, el demonio no salía tan fácil. Y Jesús les pregunta, ¿por qué no pudieron expulsar, verdad? Usa esa palabra expulsar o echar afuera, ¿verdad? Así como cuando un niño es expulsado de la escuela, que ya no puede regresar por un tiempo, ¿verdad? Y todo esto trae lecciones, amén, porque Dios los usa a nosotros, hay veces para expulsar a demonios, ¿verdad? Pero hay veces regresan esos demonios. ¿Por qué? Porque tenemos puertas abiertas o la persona que fue liberada tiene puertas abiertas o cosas que están permitiendo, cosas ocultas y regresan. Pero algunos demonios, ¿verdad? Va a tomar un nivel de sacrificio de nosotros, ¿verdad? Y aquí en este caso dice Jesús, porque este género, ¿verdad? Hay diferentes géneros, diferentes tipos de opresiones o de demonios o de ¿cómo se llama? Estos huéspedes. Y este género no sale sino con oración y ayuno. Un punto importante para nosotros en la área espiritual, ¿verdad? Para obtener la victoria, no siempre, pero hay veces vamos a tener que sacrificar y ponerlos en un tiempo de ayuno. Y yo los motivo, ¿verdad? Que en su calendario del año ponga ciertas fechas, ¿verdad? Que usted va a planear ayunar, ¿verdad? Siempre es un buen comienzo en el primero del año, empezar con un tipo de ayuno, ¿verdad? Yo practico lo que es el 21 día de ayunos, empezando creo que la primera semana
del año por 21 días, ¿verdad? Pero a través de lo que es diferentes tiempos, ¿verdad? Antes de lo que es el día de resurrección que se celebra, ¿verdad? Que cambia cada año. También tomamos un tiempo de ayuno, ¿verdad? Mientras esa semana que empieza lo que es la Semana Santa que se reconoce, ¿verdad? O lo que es el Día de Ramos, ¿verdad? Hasta el día de Pascua o el día de resurrección, algunos le mencionan, ¿verdad? Tomamos un tiempo de ayunar y esos son que los ponemos en calendario, pero también de repente hay cosas que están pasando, ¿verdad? En nuestra iglesia o en nuestra familia, que va a tomar que nosotros empecemos a ayunar, ¿verdad? Como en este tiempo, ¿verdad? Miramos al punto número 1, pero los apóstoles ayunaban cuando deseaban escuchar la voz de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 3, vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3, dice la palabra de Dios, y ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miramos aquí, ¿verdad?, que practicaban los apóstoles ayuno para cuando deseaban que el Espíritu Santo hablara con ellos. Y en este caso miramos que fue la respuesta a una separación de 2 siervos para el ministerio, ¿verdad? Punto número 2, el más alto nivel de enfrentamiento de todos los tiempos fue la tentación de Jesús en el desierto. Jesús estaba ayunando por 40 días. Jesús estaba debilitado en lo físico, pero grandemente fortalecido en el espíritu. Y miramos allí, él venció esa tentación porque estaba fuerte en el espíritu. Número 3, el ayunar es un privilegio que nos acerca a Dios y los hace más receptivos para escucharlo. No es una asignación de mérito espiritual que nos haga mejor que los demás. No es un método para manipular a Dios a fin de que hagan lo que nosotros queremos. Es un privilegio que nosotros tenemos de separarnos en un tiempo de ayuno. Hay diferentes tipos de ayuno, ¿verdad? Donde solo tomamos agua, es cuando no tomamos nada, es también cuando lo separamos y no comemos carne, diferentes tipos de ayuno. Número 4, manteniendo la actitud correcta, el ayuno es una de nuestras armas más utilizadas, ¿verdad? Si usted va a ser una persona que a lo mejor usted tiene el don para trabajar lo que es en la área de las armas espirituales o la guerra espiritual, entonces es importante el ayuno constantemente, ¿ok? Vamos a la letra D, la alabanza como arma espiritual. La alabanza como arma espiritual. Y hay una historia interesante en Hechos 16, que miramos que Pablo y Silas, ellos enseñan qué poderosa es la alabanza como arma espiritual, ¿verdad? Y la historia va que Pablo había expulsado lo que es un espíritu de adivinación de una persona y por esta razón lo metieron a la prisión, a la cárcel, juntamente con Silas. Y miramos que ellos a medianoche, dice la palabra que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Amén. Solamente me imagino, ellos en ese tiempo básicamente los amarraban, ¿verdad? Así. Y me imagino que ellos empezaban a clen, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ¿verdad? Y de repente cuando ellos están en la alabanza, cantando himnos, el resultado es de que vino un terremoto divino que sopló sus cadenas y Pablo y Silas salieron victoriosos, pero el secreto
fue que alabaron a Dios antes de ver la victoria. Amén. Entonces, algo muy importante, hermanos, que aún cuando estamos en medio de la prueba, aún cuando estamos en medio de crisis, aprendamos a alabar a Dios, hermanos, a glorificar a Dios, aunque te está doliendo la espalda, aunque a lo mejor te dieron un reporte negativo en el doctor, posiblemente cosas están pasando en tu familia, pero tú aprende a alabar a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos, hermanos, y usted dele gloria a Dios por fe, aunque usted no lo entienda, Dios se está moviendo, aunque usted no lo sienta, Dios está trabajando, hermanos, y dele gloria a Dios. Y quiero que tome un momento, amén, y dele un fuerte aplauso al Señor, amén, en medio de la crisis, en medio de problemas, denle gloria al Señor. Gloria a Dios, amén, que me lleva al próximo punto, punto E, letra E, la palabra de Dios como arma espiritual, y es donde vamos a entrar a lo que es Efesios capítulo 6, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre lo que son las armaduras del guerrero, amén, y nosotros somos guerreros en Cristo, ¿verdad? Guerreros en el Señor, y vamos a mirar en Efesios capítulo 6, versículo 17. Letra E, miramos la palabra de Dios como arma espiritual, y en Efesios capítulo 6 se describe en detalle toda la armadura de Dios, y vamos a estar mirando esto. De las 6 partes de la armadura de Dios, 5 son armas defensivas y solo una arma es una arma ofensiva, ¿verdad? Uno que es usado para atacar. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y vamos a leer Efesios 6, 17 para desarrollar con una efectividad la guerra espiritual, ¿verdad? Es crucial conocer la voluntad de Dios y escuchar su palabra y escuchar de acuerdo para ella, ¿verdad? Miramos en Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a estar viendo lo que es la palabra de Dios como una arma ofensiva, ¿verdad? Y aquí lo que podemos aprendemos que la armadura del guerrero, y aprendemos que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de la fuerza. Okay, vamos a leer un poco más Efesios, vamos a leer el versículo 10 y vamos a entrar en lo que es la armadura de Dios. Ok, el segundo punto, aprendemos que todo cristiano debe de vestirse. La palabra que va ahí es vestirse de toda la armadura de Dios. Y la razón la encontramos en el versículo 11. Dice aquí la palabra de Dios, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Las hechanzas, ¿verdad? Las estrategias. Miramos que como cristianos debemos de vestirnos, y interesadamente lo que usa Pablo, ¿verdad? Vestirnos, y nos da lo que es la ilustración de un guerrero que debe de ponerse o prepararse para la guerra, ¿verdad? Y se empieza a vestirse de toda la armadura. Y vamos a estar viendo la armadura, ¿verdad? Pero miramos que la razón es para estar firmes contra las acechanzas del diablo. El trabajo del diablo es quitarnos a nuestra firmeza. Él los quiere mover. Él quiere movernos para que no estemos firmes. Pero Pablo enseña que debemos de estar vestidos de la armadura. Pablo nos enseña que debemos de estar firmes en esa guerra espiritual. Pablo nos enseña que es nuestra responsabilidad
de estar equipados, hermanos. Estudiante que me está escuchando de la Academia Corona, y tenemos ya unos años que estamos continuando con esta academia, ¿verdad? Y lo que yo les voy a decir es de que empiezan muchos estudiantes, pero terminan poco. Lo que yo he mirado en el poco tiempo de que creo que empezamos como alrededor de 20 personas, todos al mismo tiempo, y esas 20 personas, solo el primer año se graduaron 8 personas. Y incluso de esas 8 personas, algunos, amén, terminando la graduación, ya no están firmes. Ya no están firmes. Jesús le dice a sus discípulos que todos son llamados, pero pocos son escogidos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que también el que es firme es el fin, mirar al Señor. Dice la palabra de Dios que hay que pelear nuestra salvación con firmeza. Entonces, ser firme es algo importante. Y el diablo constantemente quiere atacar o quitarnos esa firmeza. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos. No es mi responsabilidad para su crecimiento, es su responsabilidad para su crecimiento, para su avance, para su firmeza, hermanos. Entonces tenemos una responsabilidad de ser firmes, ¿verdad? Y ahí también en el versículo 11 aprendemos que todo cristiano, número 3, todo cristiano debe de vestirse de toda la armadura de Dios, y la razón es para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo nos enseña que tenemos un enemigo invisible, pero real, Satanás. Pablo nos enseña que la firmeza del cristiano depende de la obediencia, ¿ok? La palabra ahí es obediencia a la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que obedezcamos la palabra de Dios, que estemos en ese crecimiento, que estemos en ese desarrollo, que no los quedemos en el mismo nivel, pero que esa obediencia los lleve de un nivel a otro nivel. Puede mirar usted a la vida de Abraham, ¿verdad? Que Dios le llama en Génesis capítulo 12, le dice primero que salga de su parentela, le dice que vaya a un lugar donde Él le va a enseñar. Y cuando llega a ese lugar, entonces le da lo que es lo próximo de la promesa. Y miramos que va avanzando poco por poco mientras Él es obediente. Y cuando Él es desobediente, entonces miramos las consecuencias. Igualmente con nosotros, hermanos. Cuando somos obedientes, podemos seguir en el crecimiento, pero cuando somos desobedientes, miramos que de repente vamos a un lugar donde no debemos estar, y de repente es cuando miramos lo que dice ahí Juan capítulo 10, versículo 10, amén. No tenemos otra opción, enseña Pablo, debemos de estar equipados. El enemigo juega a matar, ¿verdad? Miramos en Juan 10:10 que él viene a matar, hurtar y destruir. El enemigo no viene, amén, a jugar nomás para que perdamos el tiempo. Él quiere matar sueños, él quiere matar familias, él quiere matar destinos. Es muy importante que nosotros, dice primero de Pedro capítulo 5, versículo 8, dice, ser sobrio y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resiste firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Firmes en la fe. Amén. Tenemos un adversario, tenemos un enemigo, es el diablo, y anda buscando a quien puede devorar. Pero dice ahí la palabra que es nuestra responsabilidad de resistir al diablo. Amén. Ok, vamos al próximo. Aprendemos que existe un conflicto espiritual y un organizado reino de las tinieblas. Para esto vamos al versículo 12. Ok, vamos a nuestro próximo punto. Aprendemos que existe un conflicto, y la palabra es conflicto espiritual,
y un organizado reino de las tinieblas, ¿verdad? Vamos a mirar el versículo 12, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en reinos celestiales. Amén. So miramos aquí y aprendemos aquí en Efesios de que hay un conflicto espiritual que es organizado por las tinieblas, ¿verdad? So la lucha no es en el plano humano. So no podemos ver esta lucha, ni con fuerzas humanas. La lucha es contra poderes organizados de maldad y venceremos usando las armas provistas por Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 10, versículo 3. Ok, 2 de Corintios 10, versículo 3 nos enseña, pues aunque andemos en la carne, no militamos, ok, pon atención a esa palabra, no militamos porque somos guerreros, ¿verdad? Esa es una lucha, somos parte del ejército de Dios, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. So, la lucha es contra poderes organizados de maldad, como los principados, potestades, gobernadores y huéspedes de maldad. La lucha es contra todos estos poderes organizados del mal. Y eso es lo que miramos en el versículo 12. ¿Ok? Vamos al próximo punto que miramos ahora en el versículo 13. La quinta cosa que aprendemos, ¿verdad? Sobre lo que es ser fortalecidos en el Señor, ¿verdad? O de la armadura del guerrero, que miramos aquí en esta primera sección. Vamos al versículo 13 y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El último punto aquí, lo que aprendemos, que es responsabilidad de todo cristiano tomar la armadura de Dios. Es responsabilidad de todo cristiano tomar la armadura de Dios, ¿verdad? Y aquí en la escritura miramos, por tanto, tomad toda la armadura. Y ahí Pablo nos da la responsabilidad a nosotros como cristianos de tomar la armadura, ¿verdad? Y miramos que para resistir en el día malo, día de dificultad, obstáculos puestos por Satanás, y todos tendremos el día malo, ¿verdad? Algunos hemos ya pasado por el día malo en nuestras vidas, ¿verdad? Y algunos vamos a estar pasando por el día malo. A todos nos toca resistir el día malo, día de dificultades, obstáculos puestos por Satanás, para salir victorioso del día malo, estando firmes en la fe, para resistir todo tipo de tentación, de manipulación, de demoníaca. Debemos de estar equipados con todo lo que Dios nos ofrece. Mire, una de las cosas que la palabra de Dios lo enseña es que Dios nunca le da una tentación que no podemos sobrepasar, ¿verdad? Entonces es muy importante saber que es nuestra responsabilidad como creyentes, como cristianos, de poder verdaderamente mantenernos firmes, buscar esa fortaleza en el Señor, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad entender que hay un conflicto de las tinieblas organizados por el maligno, ¿verdad? Debemos de nosotros entender,
¿verdad? Que hay que estar firmes contra esas chanzas. Hay una estrategia contra nosotros, ¿verdad? Tenemos la razón de estar firmes de todo el ataque del enemigo, ¿verdad?